Estaba en mi habitación mientras mi tío tomaba una ducha. Repentinamente, sentí un cosquilleo en el estómago, parecido al de un adolescente de 15 años, pero no era la sensación juguetona habitual, sino más bien la necesidad apremiante de ir al baño. Jamás pensé que me encontraría con mi tío mientras se duchaba. ¿Qué acción realicé? Elegí la opción más astuta. Después de salir del cuarto de baño, ciertas ideas pícaras se me cruzaron por la cabeza. Claro, esas ideas traviesas. En ese momento, el único hombre que vino a mi pensamiento fue mi tío. Una traviesa sonrisa se formó en mi cara mientras mis manos exploraban la idea de llevar a cabo una acción completamente nueva para mí. Mi madre y mi hermana se relajaban plácidamente, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Decidí encaminarme hacia las escaleras que conducían a las habitaciones. Era necesario confirmar que ninguno de ellos estaba despierto. Todas las puertas de las habitaciones estaban cerradas y no se percibía ninguna señal de luz encendida. Dentro de la habitación, mi madre estaba tomando un merecido descanso. ¿Cuál sería la impresión de mi madre al verme en esta circunstancia? Lo mejor es no darle vueltas a ese asunto. Tenía mi mente completamente decidida en un tema y no iba a dejar que la razón me detuviera. Caminé en dirección a la entrada de la habitación de mi hermana. Al girar con suavidad la manivela, percibía una leve vibración en su mano para evitar producir ruido alguno. Con suavidad, la puerta se entreabrió y dirigí mis ojos hacia afuera. En ese sitio, la completa ausencia de luz reinaba en el lugar. Solo la suave luz de una pequeña lámpara de noche, encendida por mi hermana, interrumpía la oscuridad. Una risa se escapó de mis labios. Un cúmulo de nerviosismo y entusiasmo. ¿Qué estaba a punto de hacer? Con prudencia, después de cerrar la puerta, volví al pasillo, a pesar de que mi corazón continuaba latiendo aceleradamente. Ahora sentía un anhelo que resultaba difícil de describir con palabras. Por supuesto que sí, sentí una mezcla de nerviosismo y deseo. Bajé por las escaleras, preguntándome qué diablos iba a hacer con mi tío. En mi cabeza rondaban distintos pensamientos. Algunas son más atrevidas que las restantes. En ese instante decidí transformar la habitación en el sitio perfecto para llevar a cabo mi astuta travesura. Por un breve momento, viví la emoción de una niña planeando una travesura inocente. A pesar de que en verdad no fue una simple broma, mis pensamientos continuaron avanzando más allá de lo apropiado. Sin embargo, ya había invertido demasiado en esto como para retirarme. Mientras esperaba a que mi tío finalizara de bañarse, sentía como los nervios y la emoción se entremezclaban cada vez más dentro de mí. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no había nadie cerca. El silencio se percibía en todo el entorno, como si estuviera preparado para ser el protagonista de mi propia película. A pesar de que el tiempo avanzaba lentamente, mi corazón latía cada vez más rápido sin parar. En aquel instante, noté cómo el ruido del agua se detenía y la puerta del baño se abría. Cuando nos disponemos a partir, las diminutas gotas de agua seguían deslizándose por la piel de mi tío, mientras que su cabello estaba completamente mojado. Perdón, colega, de inmediato solté, tratando de disimular mi respuesta, a pesar de sentir el calor en mis mejillas debido a lo sonrojadas que estaban. Al observarme, detuvo su marcha de forma instantánea. Al descubrirme en ese sitio, mi sorpresa era evidente. Mientras se secaba el cabello con una toalla de playa, me miró con una sonrisa de incredulidad, cuestionándome la razón de mi vigilia a estas altas horas de la noche. Al dar un mordisco a mi propio labio, pensaba rápidamente en la forma de continuar con la travesura. Me fue imposible dormir. Al oír determinados ruidos, opté por descender para comprobar la situación. A pesar de todo, mostrando una expresión pícara en su rostro, dejé entrever que tenía otras ideas en consideración. Me miró con curiosidad, intentando entender la situación, como si se estuviera esforzando por comprenderla. ¿Has percibido algún ruido? ¿Cuál es la naturaleza de los sonidos? Continuó con sus acciones, involucrándome en la actividad y manteniendo mi ritmo. Sentí un cosquilleo en el estómago. No obstante, tenía la determinación de seguir adelante. Pensé que se trataba de un invasor u otra cosa parecida. Pero parece que solo estabas tú. Entre risas nerviosas, solté un leve coqueteo mientras hablaba. Se acercó lentamente, mostrando un gesto de interés, mostrando su curiosidad por saber cuál sería el desenlace de la situación. En este preciso instante, la investigadora formuló su pregunta de forma precisa, expresando alegría frente a la circunstancia. Modifiqué mi atuendo. Estiraba la parte baja de mi camisa como si quisiera disimular la inquietud. Sugerí la posibilidad de divertirnos con un juego, mostrando una expresión traviesa en su rostro, dando a entender que era algo único. Miraba con interés mientras consideraba si involucrarse en la situación o quedarse al margen. ¿Te apetecería unirte a una actividad recreativa?
Reafirmó su postura como si estuviera considerando las posibles consecuencias. Asentí firmemente, viviendo la satisfacción que aparece al acercarse al borde de una situación irreversible. ¿Cómo estás? ¿Estás dispuesto a intentarlo?, preguntó en voz susurrante, mirándolo fijamente con una intensidad desafiante. Guardó silencio por un instante, como si estuviese evaluando las diferentes opciones disponibles. Sin embargo, enseguida dibujó una sonrisa y se acercó a donde yo estaba. ¿Acepta participar? Mostró una sonrisa que reflejaba su entusiasmo por ver cómo se desarrollaba la situación. A medida que nuestras miradas se cruzaban, la atmósfera se llenaba de tensión, desafiante y con promesas tácitas. Durante el trayecto hacia mi cuarto, una risa ansiosa nos invadía, viviendo una mezcla de sensaciones que van desde la emoción hasta el miedo. Como si la emoción de lo vedado fluyera libremente entre los dos. Al tomar asiento, estábamos muy cerca el uno del otro, nuestros rostros iluminados anticipando lo que presentíamos que sucedería. Nuestros cuerpos se aproximaron lentamente, y pude sentir su cálido aliento mezclándose con el mío. ¿Tienes valentía?, susurré en voz baja mientras mi corazón palpitaba con tanta velocidad que parecía impaciente. Huir de mi propio corazón, mostrando una expresión traviesa en su rostro. Brillaban sus ojos como si estuviera a punto de embarcarse en una travesura. Una atmósfera densa se apoderó del entorno, con la emoción y la ilusión que se podía sentir en el ambiente. Notaba un ligero temblor en mis manos, mientras experimentaba la sensación de calor invadiendo todo mi cuerpo, como si el transcurrir del tiempo se hubiera congelado, quedándonos a solas en un momento cargado de atracción irresistible. Ambos teníamos plena conciencia de lo que iba a ocurrir. Sin embargo, ninguno se atrevía a dar el primer paso. Dentro del hogar, en ese momento, el silencio se entrelazaba con los latidos rápidos de mi pecho, creando una atmósfera única que nos pertenece solo a nosotros. No tengo ni la más mínima pista. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Tienes valentía?, respondió de manera dulce y juguetona. Los latidos de mi corazón se aceleraron ante el tono desafiante. Era evidente su presencia. La tibieza de su respiración se mezclaba con la mía, sumergiéndome por completo en la situación. Sentía que me estaba consumiendo, descubriendo cada parte de mi ser. Cada pequeño hueco que separaba a ambos daba la impresión de invitar a cruzar el último límite. La intensa mirada que me lanzó generó un escalofrío que recorrió mi columna. A continuación, inclinándose poco a poco hacia donde yo estaba. En un principio, la delicadeza se hacía presente en la interacción. Sin embargo, pronto nos vimos envueltos en una apasionada relación. Dentro de poco tiempo, los límites fueron rebasados y se dejaron salir emociones que habían estado guardadas durante un largo periodo. Lo abracé con intensidad y él me rodeó con firmeza, como si quisiera protegerme y, al mismo tiempo, ansiar mi compañía con la misma intensidad que yo sentía por él. Al finalizar todo, un grupo de individuos sonrió mutuamente, mostrando sorpresa y complicidad en sus miradas, teniendo total conocimiento de lo que habían vivido en compañía. Creo que sería apropiado comenzar a hacer referencia. No obstante, las palabras quedaron atrapadas, incapaces de expresar la combinación de emociones que guardaba en mi ser. Él asintió suavemente, transmitiendo su mensaje con una mirada cargada de empatía. Afirmó con tranquilidad que sería una buena idea pasar la noche en este lugar. Me dio la impresión de que todo se arreglaría de manera favorable entre nosotros. Una vez que salieron de la habitación, estuve ordenando la cama, cada persona de nosotros, sumidos en nuestras propias reflexiones. Sabíamos que esa noche daba comienzo a algo excepcional y lleno de emoción. Una experiencia exclusiva entre los dos. Tengo que reconocer que esa noche fue realmente asombrosa para mí. Nadie más presenció lo que sucedió entre mi tío y yo. El primer momento que compartimos fue un anhelo que habíamos esperado por mucho tiempo. De vez en cuando, las historias más cautivadoras son aquellas que permanecen en secreto. En consecuencia, hasta ahora, no he revelado esto a nadie. Descansando en la cama, revisaba con entusiasmo y felicidad cada detalle. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, la conexión que se estableció entre nosotros en ese instante exacto y la emoción de haber superado un límite deseado por mucho tiempo. Parecía que habíamos vivido algo sorpresivo y totalmente inimaginable. Aunque experimentaba cierto temor al comienzo, también viví emociones emocionantes. Era claro que los dos teníamos un sentimiento en común que ya no podíamos disimular. Reconozco que soy una mujer soltera que se divierte y disfruta del entretenimiento. ¿Crees que me equivoqué o piensas que debería disfrutar sin analizar las consecuencias? Dudo si lo que realicé esa noche fue lo correcto. Aunque en ese momento todo lucía espléndido y necesario. Es hora de enfrentar la situación decisiva. ¿Estarías dispuesto a llevarlo a cabo?
¿Estarías dispuesto a asumir un compromiso con alguien muy cercano o crees que hay límites que nunca se deben cruzar? Esa noche con mi tío quedó marcada en mi mente para siempre. Resultó ser una vivencia que quedará grabada en la memoria para siempre. De esas ocasiones en las que te dejas llevar y simplemente te enfocas en disfrutar el momento. No obstante, comprendo que para ciertas personas esta situación podría ser considerada inadecuada e incluso impactante. Resulta comprensible que ciertas personas interpreten mis actos como un error o incluso como una infracción. Tal vez para ciertos individuos fue considerado como una acción demasiado arriesgada. Un acto sin control y repentino. En efecto, ¿qué sería de la vida sin un poco de riesgo? El miedo al juicio de los demás restringe nuestras acciones y afecta nuestra existencia. De vez en cuando, perseguir nuestros deseos personales nos brinda la oportunidad de descubrir facetas más profundas de nuestra auténtica esencia. Es por esa razón que estoy presente en este lugar, contando mi vivencia, sin la intención de justificar mis acciones, más que dispuesto a compartir un pedacito de mi existencia contigo. Comprendo que esto puede no ser comprendido o aceptado por todos, y eso está totalmente correcto. No busco que todos estén de acuerdo. Sin embargo, tengo la certeza de que no emitirás un juicio de forma instantánea. Dado que es común cometer errores de vez en cuando, me gustaría saber tu punto de vista de todas maneras. Claro que sí, deja tus opiniones en la sección de comentarios. Estoy interesado en escuchar tu opinión. Si la historia fue de tu agrado, recuerda darle un me gusta al vídeo. Para mantenerte informado sobre nuestras próximas narraciones, te recomendamos suscribirte y habilitar las notificaciones. Nos vemos más tarde.